Ya, ahí está. Bueno, entonces esta es la ayudantía 4. Son tres preguntas, dos de optimización y una tercera que tiene tres problemas de regla del hospital. Entonces, el problema uno nos dicen, un granjero tiene 2.400 metros de malla gallinero y desea cercar un campo rectangular que limita con un río recto. No es necesario cercar a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones del campo de manera de que el área sea máxima? Entonces, ya tenemos un terreno angular, o sea, da lo mismo la forma del terreno. Y por aquí pasa un río. Y nosotros queremos hacer tenemos 2.400 metros de malla gallinero, queremos hacer un cerco, cosa de que esta área de acá sea máxima. Entonces, nos dicen de que no es necesario cercar el río, entonces necesitamos solo esos tres lados. Entonces, como para que se entienda lo que hay que hacer. Bueno, nosotros sabemos de que el área va a ser igual, bueno, le voy a poner, y nos piden, necesitamos encontrar las dimensiones, entonces voy a definir esto como X y esto como Y. Entonces nosotros sabemos de que el área va a ser X por Y y que el perímetro va a ser igual a los 2.400, que es la cantidad de metros que tenemos de malla gallinero, que va a ser igual a, bueno, aquí también va un X, a 2X más Y, que es como la suma de los tres lados. 2X más Y. Despejamos cualquiera de las dos, podemos despejar cualquiera, eso da lo mismo. Voy a despejar Y porque es más fácil. Y me queda de que Y va a ser igual a 2.400 menos 2X. Y esta fórmula aquí, esta ecuación que despejamos, la voy a reemplazar en mi función del área. Entonces me queda de que el área va a ser igual a X por Y. ¿Pero cuánto es Y? 2.400 menos 2X. Multiplico para tener todo esto en función de X y tengo que A va a ser igual a 2.400X menos 2X cuadrado. Y como vimos la ayudantía pasada, y bueno, como han visto en clase, nosotros para encontrar si es que es un área máxima o un área mínima, tenemos que derivar la función, igualarla a cero. Y después, bueno, podemos ver con la segunda derivada si es que es un máximo o un mínimo. Entonces, derivamos la función y nos queda de que, bueno, derivamos e igualamos a cero, entonces nos queda que cero va a ser igual a la derivada de 2.400 x, que es 2.400, menos la derivada de 2x cuadrado, que es 4x. Entonces despejamos esto y nos queda que 4x va a ser igual a 2.400, por lo tanto x va a ser igual a 600. Entonces, acá tenemos la primera dimensión, y ahí reemplazamos en cualquiera, o sea, reemplazamos en la ecuación del perímetro, está acá, para saber cuánto vale y, que es el lado largo. Bueno, también podemos hacerlo como un poco intuitivo. Y nos queda de que Y es 1.200. 600 más 600, que son los dos lados, 1.200, y el lado grande, los otros 1.200. Entonces, ahí tenemos las dimensiones. Bueno, y estas dos dimensiones nos generan un área de 600 por 1.200 igual a 720.000 metros cuadrados. Bueno, lo del área no nos lo preguntaban, pero generalmente lo preguntan. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta?
uno de los pasos. Súper intuitivo, en general se tiene dos funciones y, y se despeja una, o sea, se despeja una para reemplazar en la otra. La gran mayoría de los ejercicios de optimización se resuelven de esta manera. Entonces nos preguntan por el área y tenemos el perímetro, se reemplaza una de se despeja una de las variables y se reemplaza en la otra ecuación. Ya, entonces, mira la pregunta 2. Pregunta 2. Nos dicen, se va a fabricar una lata que contiene 1000 cm3. Esperemos un poco. Ya, ahora sí. Eh, Se va a fabricar una lata que contenga 1000 cm3. Y nos piden, hay en las dimensiones que minimiza el costo de metal fabricado. Bueno, para minimizar el costo del metal fabricado, como nosotros no conocemos el precio, simplemente intentamos usar la menor cantidad de, ¿cómo se llama esto? De, de metal para poder lograr ese volumen. Entonces, en el ejercicio anterior nosotros teníamos el perímetro y teníamos que calcular el área, que es como el paso siguiente, entre comillas, y nos decían, maximice eso. Acá nosotros nos dicen, tiene que tener esta cierta cantidad de volumen, y nosotros tenemos que minimizar el área. Entonces, minimizando el área que usamos, minimizamos el costo de metal producido. Entonces, tenemos una lata, perdón lo fea de la lata, pero que está compuesta de como la parte tubular, más las dos tapas, como la tapa de arriba y la tapa de abajo. Entonces, si es que nosotros esto lo voy a escribir como un rectángulo abierto, como medio curvo. Entonces, acá lo tengo abierto, o sea, tomé la lata y como que la abrí. Entonces, tengo un rectángulo y dos círculos. Que esas van a ser, tengo que minimizar esa área y yo ya tengo el volumen. Entonces, el volumen de la lata va a ser igual a 2pi RH, que es la base por altura. O sea, base 2pi r por altura h. Y el área va a ser igual a las dos tapas, 2 por pi r cuadrado. Cada tapa calculo su área, que es pi r cuadrado, y como son 2 por 2 más el área de este rectángulo. Y este rectángulo es de altura h y de base el perímetro de un círculo, porque es un círculo, que sería 2pi r. Entonces, más 2pi r por h. Aquí me equivoqué, el volumen era 2pi r cuadrado. Perdón, pi r cuadrado, porque es la base por altura. La base es pi r cuadrado y la altura h. ¿No? Pi r cuadrado h. Ya, y la base acá, tengo el 2pi r, que es como la base de mi rectángulo, por la altura. Entonces, a mí me dicen que el volumen son 1000 cm3. Entonces, espérenme. Entonces tengo que 1000, los 1000 cm3, va a ser igual a pi r cuadrado h. Y como quiero dejar esto en función de r, porque o sea, después calculo el h en función del r, pero voy a calcular, prefiero tener el radio y después calcular la altura. Voy a despejar ahora y el h para reemplazarlo en la fórmula del área. Entonces tengo que h va a ser igual a 1000
partido en pi r cuadrado. Y esto después lo reemplazo aquí en mi fórmula del área. Entonces va a ser área en función del radio. Volumen en función del radio. Entonces esto lo reemplazo en mi área. Tengo que el área va a ser igual a 2 pi r cuadrado más 2 pi r por h. 2 pi r por. Pero h vale 1000 partido en pi r cuadrado. 1000 partido en pi r cuadrado. Entonces, simplifico, me van los pi, se me va el r con el r cuadrado, me queda que el área es 2 pi r cuadrado más 2000 partido en r. Que bueno, lo hice simplificando y me quedó resuelta. Entonces, ahora divido esta área y la igualo a cero, porque tengo que encontrar la pendiente en, en el punto max, o sea, en el punto mínimo. Y bueno, derivando esto me queda 0, derivo y igualo a cero. Entonces, 0 igual a 4 pi por r más la derivada de esto que es menos 2000 partido en r cuadrado, que es que esto es lo mismo que 2000 por r elevado a menos 1. Entonces, el signo cae y se le resta 1, entonces me queda dividido o sea, dividido en r cuadrado. Y bueno, despejo r, entonces tengo 0 va a ser igual a 4 pi r cubo menos 2000 partido en r cuadrado. El r cuadrado pasa multiplicando, entonces me queda 0. Y el 2000 lo voy a pasar hacia el otro lado sumando. Entonces me queda que 2000 va a ser igual a 4 pi r cubo. Y despejo el r y aplico raíz cúbica a los dos lados de la ecuación. Entonces me queda 500 partido en pi va a ser igual a r cubo, pero aplico raíz cúbica a los dos lados y me queda r. Entonces tengo el r y ahora me falta calcular el h. Entonces vuelvo a mi función, viendo cuál me conviene, cuál me es más fácil usar. Y está acá porque ya tengo el volumen. O sea, la misma, voy a usar esta de aquí. Entonces tengo que 1000 es igual a pi r cuadrado h, espérame, ahora sí, perdón. Ya, pues entonces acá tengo que va a ser igual a pi r cuadrado por h. Pero r vale raíz cúbica de 500 partido en pi. Entonces, bueno, voy a despejar el h. Entonces me queda que 1000 partido en pi por raíz cúbica de 500 partido en r, o sea, partido en pi, perdón, al cuadrado. Y esto es igual a h. Es un número complicado, pero es un número que se puede calcular. O sea, todo esto son números. Pi, 500, 1000 al cuadrado, con raíz cúbica, todo lo que uno quiera, pero se pueden calcular. ¿Se entendió? ¿Queda alguna pregunta de este ejercicio? Yo me perdí cuando sacaste el R de cubo. ¿Acá? ¿O Sí, aquí? sí, ahí, como me perdí.
Ya, me salté un paso. O sea, pasé el 2000 de aquí para acá, o sea, de aquí para acá. Sí, ahí como que me perdí. Ya. Bueno, teníamos nosotros esta función que era el área, cuando ya habíamos reemplazado en el h. Entonces después procedía a derivar todo esto. Entonces, la derivada de 2pi r cuadrado, el 2 cae, se multiplica por el 2, me queda 4pi r, y la derivada de 2000 partido en r cuadrado, esto, el 2000 r, o sea, el 2000 partido en r, es lo mismo que el 2000 por r a la menos 1. Cuando uno deriva esto, bueno, la derivada de r a la menos 1, el menos 1 cae y a esto se le resta 1. Entonces me queda menos r elevado a menos 2. Entonces, voy a borrar esto acá. Me queda el 2000 partido en r cuadrado. Y como antes había un más, ahora se convierte en menos. Y después para pasar de acá a acá, tomé el r cuadrado, lo multipliqué y esto me dio 4pi r cubo menos 2000 partido en r cuadrado. Pero como estaba igualado a cero, el r cuadrado pasa multiplicando y se anula. Y ahí saco el 4pi r cubo menos 2000. Después el 2000 lo paso hacia el otro lado sumando, me queda 2000 igual a 4pi r cubo. Paso el 4pi dividiendo, me queda 2000 dividido en 4, que es 500, dividido en pi, porque también pasa por abajo. Y aplico raíz cúbica a los dos lados, para sacarme el elevado a 3. Y después, bueno, con eso despejo el r. Y después vuelvo a la función del volumen, como me decían, de que tenía que ser de 1000. Lo igualo, 1000 igual pi r cuadrado por h, y en el r cuadrado reemplazo el valor que tenía de r. Entonces, el pi pasa dividiendo, que está aquí, y el r cuadrado pasa acá, y bueno, podría haber puesto el paréntesis afuera con el exponente, pero es lo mismo, porque esto es lo mismo que elevado a 2 tercios. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, ahí quedó perfecto. Gracias. Dale, bacán. El chat. Sí, puedo derivar de nuevo para confirmar, pero mira, esto también les sirve para que lo vayan como agudizando el ojo. La función que derivé es esta de acá. Bueno, esta de acá, que es como más ordenada. Que es una función que tiene el r cuadrado positivo. O sea, lo que está multiplicando, el r cuadrado está como de manera positiva. Cuando nosotros teníamos eso, significa que es creciente. Entonces, es una parábola de esta forma, que está corrido 2000 partido en r hacia un lado y está como creciendo con tasa también de 2pi. Pero lo importante es de que el r cuadrado está multiplicado por algo positivo. Entonces, se puede calcular, pero podemos usar la segunda derivada para reemplazar y de repente te va a ser más complicado calcular, o sea, reemplazar ese valor y llegar al número que, que el ver la función propiamente tal. Entonces, si es que vemos el ejercicio anterior, la pendiente está multiplicada por un negativo, o sea, el exponente del x cuadrado está multiplicado por un negativo. Entonces me queda una pendiente así, o sea, me queda una parábola de estas son cóncavas. En cambio, la otra es convexa. O sea, podemos calcular, Juan Pablo, si queréis, pero mira, voy a calcularlo para que cachí. O sea, como la intuición, verla uno sabe como a lo que tiene que llegar. Entonces yo sé que ahora, cuando reemplace, voy a llegar a un valor positivo, porque es un mínimo.
Entonces, lo que puedo hacer es calcular la segunda derivada de, esta es la primera derivada, no, aquí está la primera derivada, sí, aquí, porque no, ahí no la igualo a cero, ahí tomo de frentón la primera derivada como está. Entonces, tengo este valor de acá, no voy a usar el otro. Tengo, espérenme, entonces tengo 4πr menos 2000 partido en r cuadrado. Y tengo que derivar esto. Derivo esto y me queda 4pi menos, esto es 2000 por r a la menos 2, ya menos 4000, r a la menos 3, porque se le va restando 1, y con el menos de ahí me queda positivo. Entonces me queda 4pi más 4000 partido en r cubo, y a o sea, en este r cubo, reemplazo el punto crítico. ¿Y mi punto crítico cuánto era? Era 500, o sea, raíz cúbica de 500 partido en pi. Entonces reemplazo el 500 partido en pi, me queda 4pi más 4000 partido en 500 partido en pi, esto es raíz cúbica, y al cubo. Se simplifica la raíz con el exponente, y el pi pasa hacia arriba. Se me queda que esto es 4pi más 4000 pi partido en 500. Simplifico los ceros, simplifico esto y me queda 4pi más 8pi. Entonces esto me queda 12pi. En los 12 positivo, pi positivo, esto me da un valor positivo. Entonces, positivo, y cuando el valor era positivo, es un mínimo, que es convexa. Ahí usamos la mnemotecnia de la carita. Y es que el valor de la segunda derivada es positivo, forma una carita feliz, y, y es un mínimo. Si es que el valor hubiera dado negativo, una carita triste, y es un máximo. Bueno, eso también como el para chequear de nuevo de que es mayor a cero. Igual viendo la función, esta parte de acá, ya sabemos que la pendiente va a tomar una forma así. Bueno, igual es un buen ejercicio, como saber de qué va a dar positivo porque la pendiente, o sea, porque la función no apunta a que va a ser positiva, y tomando la segunda derivada y reemplazando el punto crítico tenemos el valor positivo, como para comprobarlo. ¿Se entendió la última parte de lo que hice? El cálculo de la segunda derivada para verificar que era positivo. Buenísimo. Ya. Y la última parte. Voy a dejar eso también ahí. Entonces, pregunta 3. Ah, nos dicen, calcule los siguientes límites utilizando la regla del L'Hopital. Nos dicen, límite, cuando x tiende a cero, la 2 estaría lista hasta que se despejó h. Sí, en el momento en que se despeja x y h, ya tenemos las dimensiones, que son el radio va a ser
tanto y la altura va a ser tanto. Entonces, yo hago ese cálculo, me meto al computador en alguna plataforma para hacer, o sea, en algún software para hacer diseño y digo, listo, el radio va a ser, digo al tiro, 500, va a ser raíz cúbica de 500 partido en pi. Y la altura va a ser 1000 partido en pi raíz cúbica de 500 partido en pi cuadrado. Y va y hago este diseño, después, no sé, lo mando a imprimir y en un pedazo de lata, o sea, lo mando a cortar. Y después cuando el momento en que lo gire y, no sé, lo solde, me va a quedar un volumen de esa lata de 1000 centímetros cúbicos. Claramente para este ejercicio se ignora el grosor del metal y se ignora, o sea, y se asume de que va a quedar bien cortado, de que al momento de doblarlo lo voy a doblar perfectamente redondo, etcétera, etcétera. Y mando también a cortar los dos círculos con este mismo radio. Ya, entonces, la pregunta 3 nos dicen, calcule utilizando el L'Hopital los siguientes límites. Nos dicen, límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1 más x cuadrado partido en 2. Todo esto partido en x a la elevado a 4. Ya, entonces, L'Hopital es o sea, la regla del L'Hopital es una regla que viene a simplificar la vida cuando se tiene casos del tipo cero partido en cero o infinito partido en infinito. Cuando se tienen eso, voy a escribir como los casos. Entonces tengo cero partido en cero, se usa L'Hopital. Infinito partido en infinito, también se puede usar L'Hopital. Si es que tengo 0 partido en infinito, esto es cero, y el infinito partido en cero, esto es infinito. Son como los que tienden también a confundir, como, pucha, me está dando 0 partido en infinito. Listo, cero partido en infinito es como un cero rotundo. Bueno, no solo hay un cero arriba, sino que abajo te está agrandando tanto que lo va a tender a cero. Pero cuando están los cero partidos en cero y los infinitos partidos en infinito, uno dice como, chuta, ya, ¿qué infinito es más grande? ¿O será que un infinito crece más rápido que el otro? Entonces, tal vez el infinito de abajo me lo va a tender a llevar a cero antes de que el infinito de arriba me lo haga crecer. Entonces, para este tipo de límites, cuando ya son muy complicados y no es bueno usar como como el calcular el límite por definición o ir haciendo cambios de variables, todo, llega al L'Hopital. Entonces, lo primero que se hace cuando uno hace ejercicios del L'Hopital, toma el límite. Ahora, como que desbloquearon el usar L'Hopital, úsenlo cada vez que puedan, porque en verdad les simplifica la vida. Entonces, voy y reemplazo. Y digo, coseno de cero, 1, menos 1, 0, más x cuadrado, o sea, más cero cuadrado partido en 2, 0. Partido en cero elevado a 4, 0. Tengo un cero partido en cero. ¿Qué hago? Aplico el L'Hopital. Esto se usa, como el escribir arriba de la flechita el L, comilla H, como la abreviación para L'Hopital. ¿Y en qué consiste el L'Hopital? L'Hopital consiste en derivar arriba y derivar abajo. O sea, calcular el límite de la derivada de arriba partido en la derivada de abajo. Entonces, lo que hago es derivar. La derivada de coseno, o sea, límite cuando x tiende a cero. Entonces, la derivada de coseno menos seno, ¿sí? Menos seno de x. La derivada de 1, 0, se va. Más
la derivada de x cuadrado medio. Cuando derivo x cuadrado medio, el 2k se me simplifica con el 2 de acá y me queda más x. Todo esto dividido en la derivada de x elevado a 4. La derivada de x elevado a 4 es 4x elevado a 3. Y vuelvo a desarrollar lo mismo, reemplazo. La derivada de 0, 0. O sea, la derivada de seno, 0. La derivada de x, o sea, perdón. Reemplazo en x igual 0. Seno de 0, 0. Más 0, 0, 0, ahí. Dividido en 4 por 0 elevado a 3, 0. Vuelvo a aplicar L'Hopital. Aplico L'Hopital todas las veces que sea necesario hasta que me deje de aparecer el 0 partido en 0. Tenga que aplicarlo 3, 4, 5 veces, lo vuelvo a aplicar, lo vuelvo a aplicar. Y sigo derivando. Lo que va a tender a pasar eventualmente es de que el número de abajo se quede sin x y ahí tenga un valor numérico. Y ahí termina el L'Hopital, porque me va a quedar algo dividido en un número o 0 dividido en un número. Entonces, vuelvo a aplicar el L'Hopital. La derivada de menos seno, límite cuando x tiende a 0. La derivada de menos seno, menos coseno. La derivada de x, 1, más 1. Partido en la derivada de 4x al cubo, 12x cuadrado. Y ahora vuelvo a reemplazar por 0. Coseno de 0, 1. O sea, menos coseno de 0, menos 1. Más 1, 0. Partido en 12 por 0 al cuadrado, 0 de nuevo. Vuelvo a aplicar el L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0. La derivada de menos coseno, seno. Bueno, la derivada de 1, 0. Más la derivada de 12x cuadrado, 24x. Y esto es la derivada de seno, 0. La derivada, o sea, el límite cuando x tiende a 0 de seno, 0. Dividido en 24 por 0, 0. Vuelvo a aplicar el L'Hopital. Y me queda el límite cuando x tiende a 0. La derivada de seno, coseno de x, partido en la derivada de 24x, que es 24. Y ahora, la derivada de coseno, o sea, coseno evaluado en 0, 1. Y abajo no hay x, por lo tanto me queda dividido en 24. Y ahí termina. Entonces, el límite, bueno, acá lo escribo de nuevo bonito. Entonces, el límite de x tiende a 0, de coseno de x menos 1 más x cuadrado medios partido en x a la cuarta es igual a 1 partido en 24. ¿Se entendió? Voy a ir volviendo para atrás. Se van formando cadenas. En este tuvimos que hacer 1, 2, 3, 4 L'Hopitals. Se entiende súper bien. Buenísimo. ¿Todos entendieron? Esto quiero que lo entiendan bien porque se usa, o sea, lo van a usar harto y ayuda mucho para saber las derivadas. Entonces,
sea, y para calcular límites, en verdad. Les sirve, esto lo pueden usar al momento de calcular derivadas por definición, todos. Es una propiedad como de los límites. Ya, bueno, si no hay preguntas, pasamos al B. B. Nos dicen, límite, cuando x tiende a infinito, de x por pi medios menos arco tangente de x. Y entonces, aquí es la misma lógica. Si yo reemplazo por infinito, me queda infinito por pi menos arco tangente de infinito. O sea, eh, me queda infinito por cero. Infinito por cero lo puedo escribir como, bueno, esto lo voy a reescribir, me queda límite cuando x tiende a infinito. ¿Se acuerdan de los casos del cero partido en cero, cero, o sea, el infinito, el cero partido en cero, infinito partido en infinito? A esos casos también se les agregan el cero por infinito y el infinito por cero. Porque uno los puede reescribir para formar uno de los, como del mismo tipo de antes. Entonces, voy a pasar el x hacia abajo, me queda pi medios menos arcotangente de x partido en uno partido en x. Entonces, cuando reemplazo un arcotangente infinito, acá me queda pi medios. Entonces, pi medio menos pi medio me queda cero. Partido en uno partido en infinito, cero. Me vuelve a quedar cero. Entonces, aplico el orbital y derivo. La derivada de lo de arriba me queda límite cuando x tiende a infinito. La derivada de pi medio, cero, más la derivada de, o sea, miento, menos la derivada de arcotangente. Y la derivada de arcotangente es uno partido en x cuadrado más uno. Entonces, todo esto dividido en la derivada de uno partido en x. Como vimos antes, menos uno partido en x cuadrado. Entonces, eh, lo ordeno y esto me queda, voy a eliminar los menos, voy a pasar el x cuadrado hacia arriba, me queda límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido en x cuadrado más uno. Y reemplazo, y esto me queda infinito, que es infinito al cuadrado, partido en infinito al cuadrado más uno. Entonces, tengo un infinito partido en infinito, por lo tanto aplico el orbital y derivo. Entonces me queda límite cuando x tiende a infinito de 2x partido en 2x. Y el más uno se me va porque es una constante. Cuando derivo, entonces me queda, esto me queda igual a 1. Y bueno, el límite de una constante es la constante. Entonces, por lo tanto, el límite, cuando x tiende a infinito, de x por pi partido en 2 menos arcotangente de x, es igual a 1.
¿Se entendió? Este era más corto que el otro, pero, o sea, que el de arriba. Pero la gracia era que tenía un infinito partido en infinito, un cero partido en cero, y partía de un infinito por cero. Ahí está como el 90% del desarrollo. Ah, no, pero el primero es el enunciado. ¿Se entendió? Buenísimo. Ya, entonces, ¿quién quiere hacer el tercero? ¿Quién se la juega? Voy a escribir aquí. Mientras. ¿Quién se la juega por hacer el tercero? Límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de 1, o sea, de x, menos 1 más x, partido en arco tangente de x menos pi cuarto. Dale, ¿quién se la juega? ¿Nadie se la juega? Dale, Francisco, ¿te la jugáis? Ya, dale. Dale. ¿Qué es Eh, lo primero que hacís? o sea, reemplazar el uno en la X. Perfecto, dale. Logaritmo natural de 1. No me acuerdo la verdad, uno, supongo. No puedo. ¿Qué elevado, Euler elevado a cuánto te da 1? Eh, Acuérdate que el logaritmo funciona al- así, como logaritmo. Esto es como el logaritmo de natural es Euler. Sí, esto es. Esto es Euler elevado a x igual 1. Ese es como como el juego que se está haciendo. Entonces, ¿qué Euler elevado a cuánto te da 1? cero, Dale, sí. 0 menos 1 más más uno por 1. el X. Entonces te queda 0. Cero. Partido en. Dale. Arcotangente es 1. Eh, Pi cuarto. pi cuarto. Ah, verdad, se Dale. simplifica. Pi cuarto. Sería Entonces, pi cero igual. cuarto y te queda 0. Sí. Buenísimo. Dale. Entonces, Ya, si apliquemos deriváis, L'Hopital. si deriváis con L'Hopital, arriba te debería quedar uno partido en X más uno. Perfecto. Límite cuando x tiende a 1. Entonces, arriba te queda 1 partido en x más 1. Sí. Buenísimo. Dale y abajo. El arco tangente, La arcotangente esta te la voy a escribir aquí. En general la gente se lo olvida. Esto. Es 1 partido en x cuadrado más 1. la que llevan raíces son las de seno y coseno, ¿verdad? Eh, derivadas que lleven raíces. No, eso es la inversa, no, nada que ver. No. Ya, entonces te queda eso, que escribiste Entonces, menos. Te queda eso solamente, porque lo 1 otro. partido en x cuadrado más 1. Sí, ¿Cierto? ahí. Sí. Dale, entonces lo ordenamos. Bueno, esto lo voy a multiplicar por x acá para ir ordenándolo. Entonces o sea, nos queda límite cuando x tiende a 1. Después voy a ir borrando. Esto nos queda
1 más x partido en x, partido en 1, partido en x cuadrado más 1. Entonces, voy a pasar el x cuadrado más 1 para arriba, multiplicando, y nos queda 1 más x por x cuadrado más 1, partido en x. Dale. Y hasta acá llegaría, pues, ¿no? Porque O sea, reemplazáis sí, pues x y acá te queda, reemplazáis y tenía el valor del límite. sí, pues, te queda 2 por 2 partido en x. Te queda 4 partido en x. 4. Ah, verdad, partido en uno, Buenísimo. ya, O sea, te queda 2 por 2 partido en 1. en uno. Reemplacé el 1. Entonces, buenísimo. Gracias, Francisco. Vale, nada. Entonces nos queda que el límite, cuando x tiende a 1, de el logaritmo natural de x menos 1 más x partido en arcotangente de x menos pi cuarto es igual a 4. Entonces, con L'Hopital al final, el calcular este tipo de límites se vuelve mucho más fácil. Lo que antes hubieran estado pensando en cómo hago el cambio de variable, qué cosas lo simplifico, o de frentón tirarlo hasta h, o sea, el sumarle h, calcular, calcular los límites más por definición. Cuando aparece el L'Hopital, que es utilizando la derivada, se simplifica un montón. Un montón, un montón. Entonces, ¿queda alguna pregunta del último o de alguno de los anteriores? Yo tengo una pregunta el primero, pero porque no pude, creo que llegué tarde y no caché por cómo lo hiciste para maximizar. Ya, ese te lo explico. De ahí voy a repasar por del uno para abajo. Dale, dale. Entonces serían los tres casos de infinito partido infinito. Infinito para usar el L'Hopital. Sí. Hay uno que no estoy 100% seguro ahora, pero que es cuando tenía ahí el cero elevado a infinito, que eran donde entraban los Euler. Eran como cuando, por ejemplo, tenía ahí, o sea, esos límites cuando era 1 más x, o sea, miento, que cero elevado a infinito es cero. Infinito elevado a cero. Creo que es para el infinito elevado a cero. O sea, para eso, los más típicos son el infinito partido en infinito, el infinito partido en cero, o sea, el infinito partido en infinito, el cero partido en cero y el cero por infinito. Que la gracia del cero por infinito es que al final igual lo podí reescribir para formar cualquiera de los otros dos. Entonces, el infinito partido en cero eh, es cero. Porque el infinito lo podéis escribir como uno partido como el valor y pasarlo abajo. Se quería cero por cero. Pero el infinito por cero es chuta, se me va a infinito, se me va a cero. Entonces, los casos son cero partido en cero, infinito partido en infinito, cero por infinito. Esos son los tres principales. Y ahí, si es que tienen alguno de estos, lo pasan al hospital. Este salen dos casos, que son el uno partido en cero por infinito, o sea, miento.
1 partido en 1 partido en 0, que me quedaría el 1 partido en 0 es infinito, entonces me quedaría un infinito partido en infinito, y el 0 por 1 partido en 1 partido en infinito, que es todo acá, me queda 0. Entonces de aquí salen el infinito partido en infinito y el 0 partido en 0. En general, cuando tenía un 0 por infinito, busca hacer un arreglo para tener el infinito partido en infinito, el 0 partido en 0, y decir como tú usas el orbital sí o sí. El orbital en general viene como para estos dos, como tal cual. Ya, entonces, primero, ya, pues mira, el primero te dan la ecuación del área, o sea, te dicen que tenéis 2.400 metros para hacer un rectángulo. Entonces, tú sabés de que el área va a ser X por Y, el base por altura. Y el perímetro van a ser los 2.400, pero como te dicen de que no usé uno de esos largos, lo calculáis como la suma de los largos, o sea, 2x más y. De que te dijeran, úsalos todos, tenéis que poner 2x más 2y. Y, y ahí hay que usar todos los lados. Después, por simplicidad, tú tenés que buscar algo del perímetro y despejarlo. Decir, el X o el Y. Ya voy y despejo el Y. Entonces me queda que Y va a ser 2.400 menos 2x. Pasó el 2x restando. Y tomo este Y y lo reemplazo en el área. Al final lo que hago es, escribo una ecuación en función de la otra. Entonces, me queda que A va a ser igual, o sea, el área va a ser igual a X por 2.400 menos 2x, que es lo que tengo arriba que corresponde a Y. Los multiplico y después derivo esa área. La derivo y la igualo a cero. Cuando derivo el 2.400x me queda 2.400, y cuando tengo el menos 2x cuadrado me queda menos 4x. Esto lo igualo a cero y despejo el x, que me queda 600. Y bueno, después reemplazo este 600 en la función, en la primera, donde tengo acá, el 2.400 igual a 2.400, y aquí para despejar y entonces tengo 2.400 menos 2 por x es 600, me queda 2.400 menos 1.200, 1.200. Y con eso calculo los dos, los dos valores, tanto el x como el y. Bueno, y el área máxima que me va a dar va a ser el 600 por 1.200, va a ser el 7.200 metros cuadrados. Ya, buenísimo, gracias. Perfecto. ¿Qué alguna otra pregunta de cualquier ejercicio? Perfecto. Voy a cortar la grabación.